Durante las últimas 48 horas de su vida, Hitler tomó decisiones que cambiarían para siempre el destino de Europa. Encerrado en un búnker sin salida, rodeado de traiciones, rumores, miedo y el eco lejano de los bombardeos, su imperio se derrumbaba. Pero lo que ocurrió en esos 2 días finales es mucho más complejo y mucho más humano de lo que la historia popular suele contar. Hoy vamos a entrar, minuto a minuto, en las últimas 48 horas de su vida. ¿Qué dijo? ¿Qué decidió? ¿A quién recibió? ¿Qué pensó que ocurriría? Y cómo todo terminó. Y hay un detalle clave, desconocido para muchos, que solo se entiende al final. Un detalle que explica por qué Hitler actuó como lo hizo y que esperaba que ocurriera después de su muerte. En este vídeo entenderás 3 cosas esenciales. Primero, cómo se vivía dentro del búnker los últimos días del Tercer Reich. Segundo, qué decisiones tomó Hitler y por qué estaba convencido de que todavía podía cambiar el destino de la guerra. Y tercero, cómo esas últimas horas revelan el estado psicológico, político y militar del régimen. Las últimas 48 horas de Hitler no solo explican el final del conflicto, también revelan las dinámicas de poder, miedo y colapso que definieron el siglo XX. Estamos en abril de 1945. El Ejército Rojo ha rodeado completamente Berlín. Las comunicaciones están colapsando. Los suministros no llegan. Y el búnker de la Cancillería se ha convertido en el último refugio del régimen. A las 48 horas de su muerte, Hitler convoca una reunión urgente con sus generales. Exige contraataques imposibles. Ordena movimientos de divisiones que ya no existen. Sus oficiales, agotados y derrotados, no se atreven a contradecirlo abiertamente. Pero, ¿por qué seguía ordenando maniobras que no podían ejecutarse? Según testigos de la época, aún creía que fuerzas alemanas romperían el cerco ruso. Era una mezcla de negación, desesperación y la esperanza irracional de que la situación cambiaría por un giro inesperado. El ambiente en el búnker es sombrío. Los bombardeos no paran. Las paredes tiemblan. Muchos oficiales han abandonado Berlín por su cuenta. Hitler firma sus últimas órdenes escritas. Reprende a generales ausentes. E insiste en que la guerra no está perdida, a pesar de la realidad que le rodeaba. Se hace evidente su aislamiento psicológico, apenas confía en nadie. Pasa largos periodos en silencio. Sus asistentes relatan que camina lentamente, encorvado, con temblores visibles. Y aún así, había una decisión que todavía no había tomado. 24 horas antes de su muerte, Hitler toma una decisión inesperada. Se casa con Eva Braun en una ceremonia rápida dentro del propio búnker. Este acto simbólico representa una especie de cierre personal en medio del colapso. Minutos después, dicta su testamento político. En él, descarga culpas, reafirma sus ideas y nombra sucesores. Su tono es frío, distante, casi administrativo, negando las acusaciones de belicismo. Expresa su agradecimiento a los ciudadanos alemanes leales, a quienes insta a continuar la lucha. Declara a Heinrich Himmler y Hermann Göring traidores y establece su plan para un nuevo gobierno bajo Karl Dönitz. En su testamento personal, Hitler reconoce su matrimonio con Eva Braun y declara que eligen la muerte antes que la desgracia de la deposición o la capitulación. Ordena que sus cuerpos sean incinerados y designa a Martin Bormann como albacea testamentario. Pero, ¿qué es lo que realmente esperaba que ocurriera después de ese documento? Hasta este punto hemos visto decisiones, rituales y órdenes, pero hay un detalle que pocos mencionan. Hitler creía que su muerte tendría un impacto político inmenso, que cambiaría la moral alemana y provocaría un giro radical en la guerra. Era su última apuesta y su último error. En las horas finales, Hitler recibe informes desesperados. El Ejército Rojo está a 2 calles de distancia. Ya no quedan rutas de escape. El cerco sobre la capital alemana se estrechaba. Según los registros, mantiene una breve conversación con su círculo más cercano. Les dice que permanecerá en Berlín, como símbolo, consumido por la guerra y la ideología. Se despide brevemente, se retira a una habitación con Eva Braun y la historia llega a su fin. El 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se suicidan en el búnker. Hitler se dispara en la sien con su pistola Walter PPK y muerde una cápsula de cianuro.
mientras que Eva Braun se envenena con cianuro. Sus cuerpos son incinerados en el jardín de la Cancillería. Con la noticia de la muerte de Hitler, el régimen nazi se derrumba y se produce una serie de rendiciones en toda Europa. El sueño del Tercer Reich, que se suponía duraría 1000 años, termina en un búnker subterráneo en menos de 12 años. Después de la guerra, los soviéticos arrasaron los edificios de la Cancillería, pero el complejo subterráneo permaneció prácticamente intacto hasta 1988 a 1989. Las secciones excavadas del antiguo complejo de búnkeres fueron destruidas principalmente durante la reconstrucción de esa área de Berlín. El sitio permaneció sin identificar hasta 2006, cuando se instaló una pequeña placa con un diagrama esquemático. Aún existen algunos pasillos del búnker, pero están cerrados al público. En sus últimos días, Hitler experimentó un creciente aislamiento psicológico, desconfiando de casi todos a su alrededor. Testigos relatan que pasaba largos periodos en silencio, mostrando un notable deterioro físico, caminando encorvado y con temblores visibles. A pesar de la inminente derrota, se aferraba a la creencia de que aún podía cambiar el rumbo de la guerra, tomando decisiones irracionales y dando órdenes imposibles de cumplir. Su matrimonio con Eva Braun y la redacción de su testamento político pueden interpretarse como intentos de establecer un legado y mantener una imagen de control en medio del caos. Las últimas 48 horas de Hitler no fueron heroicas ni estratégicas. Fueron la evidencia de un régimen derrotado, aislado y sostenido por decisiones tardías y creencias infundadas. Su final marcó el colapso definitivo del régimen y el cierre de una de las etapas más oscuras de la historia moderna. Si te interesa comprender los momentos que definieron el siglo XX, suscríbete y acompáñanos en el próximo análisis de Archivo Oculto.